La autora comienza el libro en una librería de Nueva York contando su experiencia ante la hilera de libros de autoayuda. Sé tú mismo, Your Choice, Your Chase, Encuentra tu camino, mantras que estaban expuestos como éxitos de ventas. Nuestras preocupaciones más importantes giran en torno a elecciones individuales, elecciones personales. Todo es motivo de elección. El objetivo de este libro es explorar cómo la idea de elegir a la persona que queremos ser y el imperativo de convertirse en uno mismo se han vuelto en nuestra contra, volviéndonos seres más angustiados y más codiciosos y acaparadores. ¿Les pasó de sentirse frente a una situación electiva que es teóricamente fácil, pero que hace sentir angustia y les hace pensar durante muchos días sobre lo mismo? Y a la vez, como si la balanza fuera lo mismo, estar frente a una elección realmente difícil y también está durante muchos días sufriendo por esa elección. En la ideología de la elección, según como lo llama la autora, a toda esta presión y este ideal electivo que tenemos en la sociedad moderna, no hay diferenciación. Cualquier elección termina siendo algo totalmente complicado y frustrante y terminamos siempre haciendo lo mismo, como modo automático para no enfrentar esa situación de elección. Libertad de angustia, decía Sartre, porque nadie nos puede venir a decir qué hacer, cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. En medio de esa angustia aparece el marketing y un sinfín de bombardeos publicitarios y de contexto social que nos impulsa a elegir, y rápido. En la sociedad actual nos sentimos obligados a trabajar en nosotros mismos, como si toda la responsabilidad fuera individual en un mundo social, autoevaluándonos insistentemente hasta encontrar en qué estamos fallando para crear nuestra propia empresa personal. ¿Desde qué lugar elegimos? Creemos que el problema que tenemos hoy es la multiplicidad de opciones en cualquier tipo de ámbito para elegir. Estamos bombardeados de opciones. Pero en el libro ella plantea que glorificamos la elección racional como único tipo de elección. Como nos sentimos mirados y como nos miran los demás, nos condiciona absolutamente las elecciones que tomamos. Si no, no tendrían tanto éxito las redes sociales, que estamos pendientes de la imagen, nuestra propia imagen. Y a la vez, la sociedad, con normativas que nos imponen, hacen que las elecciones terminen siendo no una cuestión individual, sino una cuestión externa, un vínculo con lo otro. Ir a través de la mirada del otro nos lleva a una de las crisis más grandes que tenemos como identidad hoy, que es lo que el autor llama, una parte del libro que es mi cuerpo, mi elección. Elegir sobre nuestro cuerpo y elegir también como un juzgamiento el cuerpo del otro. El culto al cuerpo ideal implementado desde, llamémosle, capitalismo, comercialización, marketing, hasta la medicina, hace que mucha gente sufra lo que sufrimos hoy, una dependencia de la imagen, un ideal totalmente subjetivo sobre un cuerpo amorfo que tenemos todos, que nos metemos una presión enorme para elegir cómo queremos ser, cómo nos vende que tenemos que ser. Y esto recae muy fuerte en el cuerpo de la mujer. A lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer fue víctima de la búsqueda de un ideal imposible. Cuerpos que no cumplían con los supuestos estándares de belleza eran descartados como si fueran basura, desde familias patricias hasta distintas industrias, hasta distintos trabajos y hasta llegar a la sociedad contemporánea que los segmenta dependiendo de la utilidad de la imagen de cada cuerpo. La exigencia sobre el cuerpo de la mujer generó angustia y desesperación. La desesperación por pertenecer. En Occidente podemos elegir nuestra identidad, nuestra orientación sexual y nuestra religión. Podemos tener o no tener hijos y hasta cambiar de género. Pero una vez que entendemos todas estas contingencias y las abrazamos, ¿en quiénes nos convertimos si todo lo que nos define es opcional? El valor que le damos al hecho de elegir varía según el entorno social. Nuestras elecciones están influidas por las elecciones hechas por otras personas, así como también por lo que significa elegir en la sociedad como un todo. Desde el psicoanálisis lacaniano, de Lacan, se introdujo el concepto del gran otro, para designar a ese todo, compuesto por el lenguaje, las instituciones y la cultura. La gente se preocupa por ese gran otro, pero para los lacanianos, finalmente ese gran otro en realidad no existe. El orden simbólico en el que vivimos no es coherente y se hace notar por sus agujeros y sus lagunas.
El acto de elegir es traumático justamente porque no hay ese gran otro mirándonos. Elegir es siempre un acto de fe. El individualismo alcanzó un nuevo estadio en la sociedad moderna en la que el individuo está cada vez más convencido de que depende de su propia creación, que él es como es solo dependiendo de él mismo. Un producto de su propia creación. El psicótico es, desde la perspectiva lacaniana, alguien que no reconoce las mismas provisiones sociales que la mayoría de las personas. Los psicóticos ven su propia realidad. ¿Qué significa cuando escuchamos a filósofos decir que vivimos en un mundo sin límites? O cuando desde el psicoanálisis se especula con una situación donde la gente vive cada vez más sin internalizar las provisiones sociales. O cuando los sociólogos argumentan que vivimos infelices e inseguros justamente porque se nos plantean demasiadas elecciones de vida. ¿Realmente vivimos en un mundo ilimitado? El lenguaje y la cultura, con los que nos encontramos cuando salimos al mundo, pronto se convierten no solo en formas de expandir nuestros horizontes, sino también en un espacio de límites y provisiones respecto de lo que en un primer momento eran impulsos naturales. Sobre la base de esa privación se construye la subjetividad. Nos lanzamos así a la búsqueda constante del objeto que esperamos que nos traiga satisfacción, ya que una pareja, un hijo o simplemente un artículo de consumo, sea lo que sea, y hacemos elecciones que a menudo nos hacen sentir insatisfechos. En paralelo, tendemos a creer que entre los otros hay gente que está experimentando esa jouissance que buscamos, la cual despierta envidia y celos. La palabra jouissance suele traducirse como goce, sin embargo se pierde así el significado del original francés, que designa no solo el placer, sino también un placer en el displacer. Esto es, un cierto dolor que no necesariamente es disfrutable para la persona, pero al que aún así no puede renunciar. Por su complejidad, en textos que hacen referencia al psicoanálisis lacaniano, este concepto se deja a menudo sin traducir. En este punto, según la autora, en una cultura que promueve tan enfáticamente amarse a sí mismo, resulta cada vez más difícil amar a alguien. Todo nos exige ser únicos, ser sin igual, incomparables, con nuestra propia identidad, diferente a los demás, diferenciarnos. Pero la realidad es que nuestra propia construcción psíquica y de la propia naturaleza social del ser humano necesitamos a los demás para afirmarnos nosotros mismos en una cuestión grupal de identidad. Toda esa presión de ser uno mismo, de identidad, de visión externa, llega hasta lo físico, al cuerpo. Mi cuerpo, mi responsabilidad. Así le llama la autora a una parte del libro, donde destaca que hoy también la medicina glorifica las ideas de elección y autosuperación. En vez de pensarse como la autoridad que determina el mejor tratamiento para sus pacientes, el médico se vuelve muchas veces el que ofrece las opciones para que el paciente decida considerar, mientras que esa decisión y la aceptación o rechazo a dar su consentimiento informado quedan en el paciente. A menudo, esto implica tomar decisiones complejas y de consecuencias vitales. Si no se cuenta con el conocimiento especializado y una asistencia minuciosa de un doctor, la noción de consentimiento informado es más bien una farsa, un mero recurso para evadir responsabilidades y eventuales juicios. Y en el fondo, ¿acaso las personas realmente quieren elegir el tratamiento cuando saben que están muy mal de salud? La libertad de elegir puede resultar atractiva desde lo teórico o lo abstracto, pero cuando las cosas se ponen bravas, la gente quiere que alguien elija en su lugar. En palabras textuales del libro, el placer ya no está en proceso de buscar una pareja o una amistad, de acercarse a la otra persona o de intentar penetrar y comprender esa otredad comúnmente inestable. En las elecciones amorosas se junta todo. Por eso funcionan las aplicaciones como Tinder, porque el secreto ahí para la aplicación no es que encuentres a esa supuesta persona que es la que tanto querés, es que sigas buscando. ¿Que sigas buscando qué? Si no sabes ni siquiera lo que querés, ni a quién querés. Que sigas buscando a través de unas fotos que muestran un cuerpo que no conoces. Que sigas buscando el ideal de belleza que vos creés que es belleza. A la hora de elegir un vínculo afectivo, un vínculo de pareja, la autora destaca que es la forma más vulnerable que tenemos los seres humanos de tener que tomar una decisión, si es así como hay que llamarlo, porque se juntan los aspectos más sensibles de una persona, que son las emociones, los sentimientos y el entendimiento sobre el otro. Se trata más bien de extraer satisfacción del proceso de enganchar, atraer, seducir, capturar y finalmente descartar y desenganchar. Y luego abocarse a la búsqueda de un nuevo objeto.
La falta de compromiso es el nuevo dictado de la moda. El problema fundamental puede ser, más bien, que en una cultura que promueve tan enfáticamente el amarse a sí mismo, se ha vuelto cada vez más difícil amar a alguien, aun cuando seguimos albergando la esperanza de que alguien nos ame. Aparecen así los vínculos descartables, sin contacto uno por el otro, donde las emociones aparecen como inversiones que hay que controlar, idea difundida de los libros de autoayuda a partir de la década del 80 y superpotenciadas por vendedores del sé tu propio jefe. Estos vínculos pasajeros sexoafectivos modernos promueven el no conocer verdaderamente a alguien, no involucrarse con eso otro desconocido. ¿Dónde aparece la elección en esto? En la autoprotección, en la protección del encuentro con el verdadero otro deseante. En la ideología de la elección, término que expone la autora, creemos que podemos controlar nuestras emociones y tomar decisiones racionales en el terreno afectivo, pero el amor tiene mucho más que ver con elecciones inconscientes que hacemos y que tienen el poder de sembrar el caos en nuestros planes racionales, llegando así a la idea de elección ideal o al ideal como elección. Esta noción de la elección ideal es particularmente poderosa en las citas por internet. Cada uno busca mostrarse como poseedor de un determinado valor de mercado. Internet ofrece así una nueva forma de instrumentalizar las relaciones afectivas teniendo en cuenta el valor que cada uno imagina tener en el mercado del amor ciberespacial. El tema de tener o no tener hijos, de elegirlo o no, de qué forma elegirlo, cómo desde lo individual podemos llegar a elegir nuestra propia imagen en un otro, en un hijo, esperando una decisión muy poderosa que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, sobre su vientre, sobre cómo subrogar o no, o de qué forma elegir tener un nuevo ser en el cuerpo y traerlo a la vida. Eso es lo que toca la autora de su lugar. ¿De qué manera la actitud de la sociedad frente a la elección? ¿Acaso nuestra sociedad, con su insistencia en la elección y el aparente control que ésta conlleva, privilegia de algún modo una actitud obsesiva hacia la vida? En lugar de declarar que la psicosis hoy está en alza en el mundo, parece más atinado concluir que la insistencia en poder elegir en cada zona de nuestras vidas acabó desatando una necesidad obsesiva de control y predictibilidad, junto con un miedo paralizante a la aniquilación y a la muerte. Cuando seguimos, sin ponerlos en atención, un sinfín de consejos y recomendaciones sobre cómo cuidar nuestros cuerpos, cómo dominar nuestros impulsos, hacia dónde avanzar exitosamente y sobre todo, de qué manera esquivar la muerte, no ganamos ni más certidumbres ni mayor control. Más bien, lo que ocurre es que la ideología de la elección elige para nosotros la personalidad obsesiva, otorgándonos así la neurosis que más le rinde el capitalismo en su forma actual. La paradoja es que las actitudes obsesivas propiciadas por la ideología del capitalismo tardío en realidad apenas nos dejan espacio para elegir. El sujeto extremadamente controlado y siempre en guardia, que siente pavor ante el desorden y se petrifica ante la idea de morir, es un sujeto que extrae acaso placer del juego de opciones supuestamente ilimitadas que caracteriza la ideología de la elección. Vive preso de la angustia de fracasar a la hora de tomar la decisión ideal. Por eso, inventa siempre nuevas formas de restringir sus opciones. Hay algo históricamente en el ser humano que puede ser una pulsión de vida o todo lo contrario, y es una de las cosas que más llevó a la filosofía a evolucionar y a armar distintos pilares, que es el tema de la muerte. La muerte, en general, como parte de la vida. Y esto lo trata la autora como el momento de no elección, pero no en el sentido de que no se puede elegir, que ni siquiera existe el término elección en ese sentido, y anula absolutamente todo tipo de angustia y anula cualquier tipo de obsesión con el tema que tenemos en el día a día. Cuando llegamos a una rotonda con distintas opciones, según la autora, siempre tenemos quizás que tomar una más obligatoria que la otra, pero en el tema de la muerte directamente no existe esa rotonda, hay un solo camino. Para calmar dudas, lo que hacemos es tramar una historia, un relato en apoyo de la decisión tomada. Por vía de una memoria selectiva y compensatoria, se le añade heroísmo y previsión a un curso de acciones que bien pudo haber sido casual y le presta glamour al camino no tomado. Como conclusión, la tiranía de la elección genera solamente angustia y soledad. En esta era donde más conectados estamos en la historia de la humanidad y donde los índices de relaciones sociales cada vez se agudizan más y cada vez la gente está más sola, sin contacto físico real. Lo que más le sirve a esta ideología del capitalismo tardío, de la presión individualista, es que estemos solos con todas estas opciones
obsesivas en nuestra cabeza. En palabras de Renata Salek, dejemos de tomar la elección racional individual como única opción y abracemos la idea también de una elección colectiva.